a Venezuela. Nosotros vamos a analizar todos estos asuntos y mucho más de la mano de los mejores expertos. Hoy tenemos a Adrián Celaya, presidente de ECAE Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Tenemos también a Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio y compañía. Y por último presentamos a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una vez más con vos y con los compañeros. Bueno, pues un día con muchos temas, con muchos asuntos que tratar, que analizar. Enseguida, si os parece, miramos estas tensiones que se reabren en Oriente Medio, también por la visita de Netanyahu a Trump, donde el primer ministro israelí quiere luz verde para volver a atacar en Irán, en un momento en el que hay que mirar también a estas negociaciones por Ucrania, este fin de semana, con negociaciones por parte de la delegación ucraniana, también la delegación rusa con Kirill Dmitriev, y hoy con una noticia importante, Cristian, y es este atentado que se ha vivido en Moscú. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo puede afectar a las negociaciones? Si no me equivoco, es el tercer general de alto rango que ha sido asesinado este año. Sí, y en un atentado terrorista, porque esto hay que decirlo, no es un general que muere en una operación militar en el frente. Esto es un atentado con bomba en su vehículo en Moscú. Y los otros casos, había uno que habían puesto un scooter eléctrico en la puerta del edificio que explotó cuando salía. Este es el estilo que tienen los servicios ucranianos. Hay que recordar cómo asesinaron a Daria Dugin, a la hija del filósofo Alexander Dugin. Y yo creo que no es casual que suceda ahora, porque, a ver, se están dando negociaciones, se están dando estas charlas de paz auspiciadas por Donald Trump, y obviamente las acciones militares en el frente no se frenan. Recuerdo la guerra de Vietnam, se estaba negociando en París y los bombardeos continuaban. O sea, eso es casi lógico para ir mostrando fuerza en las negociaciones. Pero es muy distinto a un atentado terrorista. Esto no es algo que escapa a las reglas de la guerra, y yo creo que obviamente es realizado con la doble intención. Una, del acto terrorista en sí, y otra, enrarecer el clima de estas negociaciones, intentar boicotearlas, sabotearlas. Sabemos que Zelensky no está por la labor de la paz, sino más bien todo lo contrario, al igual que sus patrocinadores, esas élites europeas guerreristas. Entonces, realmente es lamentable, porque muy por el contrario, más allá de conseguir algún resultado positivo, yo creo que cada vez estamos más cerca de que la determinación rusa termine conduciendo a tomar los otros oblasts que aún no ha tomado Rusia y que le quitarían la salida al Mar Negro a Ucrania, y yo creo que estas acciones van a terminar conduciendo a eso, a que se profundice aún más la pérdida por parte de Ucrania. El vicepresidente de Estados Unidos hablaba esta misma mañana y decía, bueno, pues que incluso en Kiev, incluso en Ucrania, reconocen que tarde o temprano van a perder todo Donetsk, todo el Donbass, ¿no? Que es una de las cuestiones que se están dirimiendo, que se están negociando en estos momentos. Emiliano, te quiero preguntar por esto, estas negociaciones que han tenido lugar durante todo el fin de semana en Miami, y el hecho de que hayamos vivido un nuevo atentado, si creéis que esto puede influir también o no. Bueno, yo matizaría lo de atentado y lo de ataque terrorista. En el fondo, a diferencia de Rusia, Ucrania hasta ahora creo que se puede contar con las manos las víctimas civiles que ha ocasionado alguna de sus intervenciones en territorio ruso, y este general, junto a los que ya se ha producido anteriormente, son objetivos militares, igual que son objetivos militares todos los altos mandos ucranianos. Es decir, eso sí que forma parte de un conflicto bélico. Por lo tanto, llamarle terrorismo me parece un poco ir más allá de la conceptuación que debe realizarse a esta operación, cuyo objetivo es demostrar un poco a Estados Unidos que Ucrania todavía tiene capacidad de acción sobre el territorio ruso. Es decir, esto será una operación probablemente de los servicios secretos
ucranianos para tratar de eliminar esos objetivos militares que pueden hacer más daño en su conflicto bélico con Rusia. Y en cuanto a las negociaciones, yo creo que evidentemente, yo de nuevo reitero que el principal interesado en lograr una paz es Ucrania, porque es el que está, digamos, sufriendo bombardeos constantes, infraestructuras civiles para que la población pase más frío o trate de emigrar, población civil que sistemáticamente fallece en esos bombardeos rusos sin ningún tipo de consideración, lo que puede considerarse como crímenes de guerra, y por lo tanto Ucrania estará dispuesto, pero las negociaciones de paz, cuando hablamos de negociaciones de paz entre dos bandos, se supone que hay que buscar un punto intermedio. Y no es una negociación de paz si lo único que pretende la otra parte es imponer sus condiciones con una rendición incondicional y poniendo unas condiciones leoninas y convirtiendo a Ucrania de ser un Estado soberano a ser un Estado satélite del gobierno del señor Putin. Entonces, bueno, pues evidentemente Europa y Ucrania tienen que tratar de resistir como están haciendo para que eso no se produzca, porque sería terrible que un Estado soberano de repente desaparezca y se convierta en un Estado satélite del señor Putin a través de la fuerza, porque eso habilitaría que cualquier otro país atacara a otro sin ningún tipo de responsabilidades a nivel internacional. Entonces, bueno, pues creo que esto no se puede calificar de terrorismo y simplemente es una operación militar y que es un objetivo legítimo, como ocurre cientos de veces al sentido inverso. Pues Adrián, me gustaría saber también tu opinión precisamente sobre esto, estas conversaciones de paz que se han mantenido durante todo el fin de semana en Miami y este atentado con coche bomba en Moscú, si no me equivoco, con un alto cargo, un alto general ruso, si no me equivoco es el tercero también que ya fallece este año. Sí, de cualquier forma, en el curso de estas negociaciones, el que una de las dos partes adopte una estrategia de escalada cualitativa, más que cuantitativa, pero cualitativa, con este atentado en Moscú y como los ataques a barcos civiles con cargas rusas en distintos mares, pues evidencia evidentemente una intención de no negociar, ¿no? Una intención de no negociar que desde luego tiene muy poco que ver con los intereses de Ucrania. Efectivamente, Ucrania debería ser el primer interesado en llegar a un acuerdo cuanto antes. Y esto es algo no nuevo, sino que ya lo hemos visto, bueno, podríamos decir que desde el 2014, de alguna forma. Es decir, Ucrania es, como país, el último que debería haber estado interesado en ponerse al servicio de la OTAN para rearmarse contra un país contra el que en principio no debería haber tenido, digamos, problemas como los que ha tenido y que aparentemente los ha ido buscando en interés de terceros, ¿no? Pero ya cuando entramos en el conflicto a partir del año 2022, enseguida lo vimos ya en la propia negociación de Estambul. Ucrania estaba realmente interesado en firmar ese acuerdo, ese borrador al que habían negociado Rusia y Ucrania, pero fue de alguna forma la Unión Europea o Occidente a través de Johnson el que le dijo a Ucrania que no firmara y que continuara y que ellos iban a tener el apoyo occidental, el apoyo de la OTAN hasta el final, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento, sobre todo desde el 2023, en el que ya se ve claro que Rusia va a ganar la guerra, pues es el momento en el que Ucrania era el primer interesado en llegar a un acuerdo cuanto antes. Y esto no se ha producido porque las decisiones, ni las del gobierno ucraniano ni las de la Unión Europea, se toman en interés de Ucrania. Ucrania está siendo un peón, como desde el principio era un peón para someter, provocar, intentar someter a Rusia, y ahora sigue siendo un peón de esa misma estrategia, con la variante de que ahora, viendo cómo Rusia claramente pues, va a ganar la guerra, el objetivo es retrasar esa victoria todo lo posible. No en interés de Ucrania en absoluto, porque el miedo que tienen estas élites occidentales tiene muy poco que ver con los intereses de Ucrania, ni siquiera con los ciudadanos europeos. Tiene que ver con los intereses ideológicos, políticos del establishment europeo, que están aterrorizados ante la propia debilidad de la situación de Europa Occidental, con un modelo económico que lleva décadas sin funcionar, con una crisis social, cultural, económica creciente, frente a un modelo emergente que funciona
y cuyo avance pues, es en sí mismo una amenaza estratégica para esas élites corporativas que controlan Estados Unidos y Europa. Este es el contexto que hace que para estos élites o para este establishment occidental la victoria rusa en Ucrania sea inaceptable, sea para ellos algo así como el fin del mundo, y están dispuestos, pues han estado estos años a luchar en Ucrania hasta el final, hasta el último ucraniano, y parece que, por ahora por lo menos, están dispuestos a que después del último ucraniano, pues luchar para defender sus intereses hasta el último europeo, ¿no? Pero yo creo que este es el contexto que explica y hasta ahora, esa falta de voluntad de negociar, cuando el primer interesado, ya digo, debería ser la propia Ucrania en llegar a un acuerdo, sabiendo que la falta de acuerdo significa que 6 meses después pues la necesidad de cesión de territorios pues va a ser cada vez mayor, la forma en que van a llegar o el peso con el que vayan a llegar a las negociaciones va a ser cada vez más débil, en una situación que ya es de comienzo del colapso del ejército ucraniano, del ejército y de las estructuras civiles y políticas, ¿no? No tiene ningún sentido desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos ucranianos adoptar esa posición tan extrema y esa reticencia a negociar, pero lamentablemente no son esos los intereses que se están defendiendo ni por parte del gobierno de Ucrania ni por parte de los países belicistas de Europa Occidental, ¿no? Bueno, pues un momento de tensión para las élites occidentales con este atentado, con este nuevo ataque que hemos vivido hoy en Moscú, y también con declaraciones por parte del viceministro de Asuntos Exteriores. Sergei Ryabkov ha dicho que Rusia está dispuesta a comprometerse a firmar en un papel que no va a atacar nunca ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Hemos visto al presidente ruso, Vladimir Putin, bueno, pues aludiendo mucho a este tema en las últimas semanas, diciendo pues que es absurdo, que es una locura, pero es la primera vez que Rusia da este paso, que se compromete a firmarlo en un papel. ¿Cómo de importante es esto, Cristian? Sobre todo para este discurso que estamos escuchando por parte de líderes europeos, de los jefes de los ejércitos. Claro, se desmontaría un poco esta tesis, ¿no? Yo creo que es importantísimo, es un gesto que a mí particularmente no me sorprende por parte del Kremlin, porque en ningún momento ha mostrado a ver, ¿cuál sería el interés de Rusia de invadir Europa o de atacar Europa? Europa no tiene nada que pueda ofrecerle a Rusia que le pueda interesar. Rusia es el país más grande del mundo, prácticamente el doble del tamaño del segundo. Necesita población, no necesita territorio. Lo que sí necesita también es que sea respetado y considerado como una potencia de primer orden, y que Occidente desista de esa política que estableció a partir de, durante la Guerra Fría y especialmente después de la desaparición de la Unión Soviética, esa política de seguir hostigando a Rusia, de no entender que Rusia podía ser un socio, un amigo confiable, como sí lo demostró de forma seria a partir de la llegada de Vladimir Putin a la presidencia, porque el interregno de los 90 no podemos considerarlo, porque ahí Boris Yeltsin prácticamente que puso todo a disposición de Occidente de parte de Rusia. Y al contrario de esto, Putin siempre mostró que podía ser un amigo, un aliado de Occidente, incluso contando hecho histórico, ¿no? Como durante la época soviética en una oportunidad, y él mismo ya como Federación Rusa había ofrecido el ingreso a la Organización Atlántica para desescalar esa situación de tensión, y había sido desestimado este pedido de parte del Kremlin de integrarse a la OTAN. Yo insisto, Rusia yo creo que quiere desarrollarse y vivir en paz y en buena relación con sus vecinos. Ahora, cuando los vecinos o esta organización hostil que abiertamente hablan de desmembrar al país, algo que ningún ruso va a admitir ni a tolerar,
es como que hablen de desmembrar a su madre prácticamente, y los que conocemos la mentalidad rusa lo entendemos esto. Pudimos escuchar hace pocos días a Kaja Kallas, si no me equivoco, hablando de lo bueno que sería justamente esto, desmembrar a Rusia, porque serían países más pequeños, como mejor se los podría manejar mejor seguramente según su criterio. Bueno, esto es inadmisible para los rusos. Entonces, los que deberían también comprometerse a no atacar más y no hostigar más a Rusia son justamente estos guerreristas, ¿no? Estos globalistas que no entienden este nuevo orden multipolar y no entienden la convivencia entre los países y el respeto mutuo. Así que bueno, yo creo que Rusia, para cerrar, no tendría ningún inconveniente en comprometerse a esto, y como lo ha hecho históricamente, a respetarlo, porque no solo comprometerse a algo, sino también respetarlo, y hasta el que sea más crítico de Rusia tiene que admitir que si hay algo que tiene Moscú es que respeta los acuerdos a rajatablas. No así los europeos, ya lo vimos con Merkel y con Hollande, burlándose de los acuerdos de Minsk, de los cuales eran garantes. Así que yo creo que, bueno, esto también lo ofreció Putin, un acuerdo de seguridad mutuamente y jurídicamente vinculante en diciembre de 2021 para evitar esta situación que se está viviendo en Ucrania, lo cual fue desestimado justamente por estos occidentales globalistas. Así que, sinceramente, no me sorprende. Creo que es sincera las palabras de Putin, pero me temo que por lo menos de parte de Europa esto va a caer en saco roto. Bueno, pues mientras tanto en Europa se habla de una posible llamada entre Macron y Vladimir Putin, lo que sería un paso importante, ¿no? También para retomar estas conversaciones. No es la primera vez, por ejemplo, yo recuerdo una llamada de Putin con Scholz hace ya unas semanas, hace ya unos cuantos meses. Emiliano, te quiero preguntar por esto, ¿no? ¿Cómo ves este paso por parte de Rusia y el hecho de que, por ejemplo, ahora uno de los líderes más beligerantes como Macron tienda la mano o, bueno, habrá la opción de una conversación con Putin? Pues si esa propuesta implica sacrificar a Ucrania, pues no sirve de nada, porque claro, aquí hablamos de beligerantes, de globalistas, de modelos de gobierno que ya no son útiles, de modelos económicos que no, que es mejor el ruso, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de la libertad y existencia de un Estado que era soberano. Entonces, si este acuerdo de paz, de no ataque mutuo con el resto de miembros de la Unión Europea y de la OTAN, me imagino que habla de los europeos, no de Estados Unidos, que también es miembro de la OTAN, pasa por sacrificar a Ucrania y entregarla a Rusia, pues entonces, ¿para qué hemos estado, digamos, sosteniendo económica y militarmente a Ucrania desde la invasión? Pues para eso le hubiéramos dejado que hubiera entrado tranquilamente, hubiéramos dejado tirado a Ucrania y que el señor Putin, pues, no solamente invadiera Ucrania, sino también Moldavia, que es el siguiente objetivo en su mapa de renacimiento del imperio zarista. Entonces, bueno, si todo habrá que ver en qué condiciones establece esa oferta para poder ver si efectivamente mantiene a Ucrania como país soberano y Estado que es, con una sociedad que no quiere estar bajo el control ruso y menos aún con un gobernante impuesto por el señor Putin, y por lo tanto debemos respetar la soberanía de los estados, porque si no, volvemos otra vez a la ley del más fuerte y todos los consensos internacionales nos los saltamos por los aires y todos los tratados internacionales los tiramos a la papelera, donde el uso de la fuerza está prohibido por el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, y eso hay que respetarlo, ¿no? Porque esas normas que parecen que solamente están escritas para algunos es lo que nos ha permitido un periodo de estabilidad y de crecimiento increíble en la historia del mundo. Entonces, si tiramos eso a la papelera, pues entonces que el señor Putin por un lado y el señor Trump por otro y el señor Netanyahu por otro hagan y deshagan lo que quieran en el mundo, invadiendo países y eliminando países del mapa porque les resulta molesto que haya un país soberano cerca de su frontera. Entonces, bueno, las conversaciones con Macron no creo que fructifique mucho, puesto que ya sabemos también cuál fue el trato que recibió el señor Macron en la última entrevista personal que tuvo con el señor Putin a 8 kilómetros en la mesa en el que le puso. Y bueno, pues simplemente yo creo que se trata de una aproximación, pero el señor Macron ahora mismo tampoco es el portavoz o el líder necesario para mantener una conversación con el señor Putin. Es decir, creo que ahora mismo en Europa
los canales de comunicación están cerrados, desgraciadamente, y lo que tenemos que hacer es mantenernos como sociedades democráticas donde hay libertades, donde no hay autocracias y donde se respetan los derechos fundamentales para todos los ciudadanos, independientemente de su opinión política. Bueno, pues pendientes de si se produce o no esta llamada entre Putin y Macron, en un día, como digo, marcado por estas declaraciones de Sergei Ryabkov, que ha insistido en que no van a atacar ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Lo importante, lo novedoso en este caso, Adrián, es que ponen sobre la mesa que se pueden comprometer, que están dispuestos a firmarlo. Bueno, vamos a ver, habría que ver el contenido de ese compromiso, pero bueno, no deja de ser un compromiso formal. Vamos a ver, hay que tener en cuenta de cuál es el contexto. Estamos en una situación de guerra fría y semiguerra caliente, por lo menos parcialmente caliente, evidentemente. Y hablo ya a nivel de bloques, ¿no? Entonces, un contexto incluso de riesgo de guerra mundial, pues la verdad es que la firma de un papel vale como la firma de un papel, no más. Es decir, es perfectamente razonable que desde la otra parte se piense, sí, pero si al final esto estalla, pues la firma de un papel no va a valer nada, ¿no? Pero, claro, hay que contemplarlo como un gesto de imagen, pues intentando contrarrestar de alguna forma lo que es también una estrategia de mera imagen de esas potencias occidentales que de vez en cuando, para justificar esa absurda estrategia de rearme, esas estrategias belicistas, pues aluden a que Rusia estaría supuestamente deseando invadir Europa occidental, ¿no? Bueno, esto es absurdo en sí mismo. Como ha dicho Cristian, no tiene ningún sentido ni ningún atractivo lógico para Rusia, nada semejante, y a niveles, yo creo que políticos, militares, tal, nadie se lo toma en serio, más que como ese pretexto para justificar ante las poblaciones pues estos disparatados incrementos en los presupuestos de militares, etcétera, ¿no? Lo que esto esconde es, nosotros esto lo hemos repetido, es un miedo no a esa supuesta invasión rusa, tiene un miedo a ese modelo emergente, es decir, a ese modelo emergente que está liderado por Rusia y por China y cuya influencia se va a disparar en Europa a partir de la victoria rusa en Ucrania, evidentemente. Entonces, un modelo que funciona mejor y fuera de un contexto de guerra se va a imponer por sí mismo, ¿no? Es algo que las poblaciones europeas, primero a niveles técnicos, a niveles de personas de referencia y tal, pues se va extendiendo cada vez más. Es decir, hay un modelo que funciona, otro modelo que no funciona, y que, entre otras cosas, nos está llevando a Europa a un absoluto desastre, ¿no? Sí es cierto que ese modelo, otros también, pero bueno, ese modelo funcionó muy bien en las décadas de posguerra, pero a partir de los años 80 sencillamente no ha funcionado. Se ha hundido los ratios de productividad, la productividad se ha estancado, el incremento de los niveles de vida se ha estancado, los salarios se han estancado en un contexto además de hundimiento demográfico casi premeditadamente creado para mantener artificialmente la economía, con una estrategia de sobreendeudamiento constante también para mantener artificialmente viva la economía, etcétera, ¿no? Es decir, es un modelo que nos está llevando al desastre. Entonces, tenemos que ser capaces de analizar la situación objetivamente para poder aprender de otros modelos lo que es mejor y lo que es peor. Claro, el argumento de que nosotros somos democráticos y los otros no lo son, que es un argumento inventado en los últimos años. Hace 10 años nadie cuestionaba que ni India, ni Brasil, ni Rusia eran democráticos. De pronto estalla el conflicto, nos inventamos la palabreja autocráticos y empezamos a llamar a esos sistemas que simplemente son un sistema distinto, empezamos a llamarles autocráticos y luego 2 años después pues vamos acelerando y la consigna es decir que no son democráticos. Bueno, es desde luego algo bastante discutible. Tendríamos que analizar aspectos concretos de la vida social y política en cada uno de los entornos para debatir en qué medida nuestro sistema es más o menos democrático que los otros. Pero de cualquier forma, aunque fuese así, esto no sería un argumento para rechazar sin más un modelo que es indudable que funciona mejor. Es decir, tendríamos que tener la capacidad de aprender. Eso no quiere decir copiar, eso no quiere decir que tengamos que repetir en Europa Occidental
todo lo que hace Rusia o todo lo que hace China, ¿no? Tenemos que ser capaces de tener una mínima perspectiva autocrítica, es decir, si nuestro modelo nos está llevando al desfiladero, nos está llevando al agujero, pues vamos a ver qué es lo que tiene ese otro modelo que está funcionando, ¿no? Y evidentemente esto no quiere decir copiar lo que no nos guste, quiere decir aprender lo que otros están haciendo bien. Y lo fundamental son dos cosas, es bastante sencillo, ¿no? Es esa posición de los gobiernos por encima de las grandes corporaciones, ¿no? Que es lo que permite a los gobiernos de los países emergentes, con uno u otro sistema, con una u otra ideología, pero les permite, no garantiza, pero les permite trabajar para sus ciudadanos, ¿no? Es algo que es imposible en Europa Occidental, porque tenemos gobiernos absolutamente coartados por intereses de grupos, por intereses corporativos, y que al final son incapaces ni siquiera de poner encima de la mesa cuáles son los problemas fundamentales y de hacerles frentes, ¿no? Bueno, esta es la discrepancia entre estos dos modelos, es una cuestión, y la diferencia de eficiencia es tan clara que el establishment europeo sabe que van a ser barridos. En una situación de estabilidad van a ser barridos. Y este fue también el punto de partida fundamental para acelerar el cerco y acoso contra Rusia ya desde principios de siglo, y es la razón fundamental para intentar evitar a toda costa la estabilización en Ucrania y la estabilización en la relación con Rusia. Es decir, no se trata de llegar a un acuerdo, se trata de que cualquier acuerdo que evite que Rusia aparezca como derrotada y que, por lo tanto, garantice de alguna forma el hundimiento de Rusia, es un riesgo político para el establishment europeo, ¿no? Y esto es lo que les está llevando a posturas absolutamente extremas y radicales en la negociación o en la resistencia a la negociación en este proceso, ¿no?